En ABESA seguimos apostando e insistiendo por reivindicar a las mujeres desde todos los espacios y en el marco del Día Internacional del Libro, hoy queremos conversar con Alborada Garrido. Ella es escritora y documentalista, licenciada en Artes Visuales, magíster en Estudios en la Mujer y es co-creadora del espacio artístico multidisciplinario Proyecto Analepsis y de la plataforma cultural Torcer la Palabra. También su obra poética aparece en diversas antologías y también ha publicado en revistas como El Círculo de la Poesía, Canibalismo, Revista Madriguera, Poesía en Casa y Ciudad Caracas. Bienvenida, Alborada. Gracias por este espacio. Gracias a ti por acompañarnos. Y quiero que comencemos hablando de si existe o no una literatura femenina. Bueno, yo particularmente prefiero hablar de literatura de mujeres, porque siento que esta palabra femenina a veces está cargada de una connotación como muy de estereotipo de género, como muy esencialista, muy de estas características biológicas que nos quieren imponer a las mujeres y que por ende esperan que se vean reflejadas en nuestro arte. Yo prefiero hablar por eso de literatura de mujeres o literatura feminista, en el caso de las autoras que de manera planificada pues buscan imprimir una ideología feminista en sus obras, ¿no? De todas formas, sí siento que la literatura de mujeres siempre nos va a ofrecer como otra perspectiva que no tiene nada que ver con algo de nuestra biología, sino de nuestra socialización, obviamente, nuestras experiencias, las cosas que vivimos, cómo nos atraviesan las diversas circunstancias en la vida social. Y ahí es lo que podemos disfrutar o ver como algo diferente, como una visión distinta de las cosas en la literatura. En ese sentido, claro, hablaste ya de los estereotipos de género. Y claro, cuando hablamos de femenino, esto se asocia a maquillaje, vestidos, no sé qué, los tacones, o sea, como hay una idea de cómo es la de recatada, de la casa, que no habla, que no alza la voz, y un largo etcétera de cosas. Entonces, claro, incluirlo en femenino entiendo que lo mete dentro de esta caja más que de las mujeres, que también o una forma como de percibir las cosas, de sentir, ¿no? Como que siempre esperan que, bueno, literatura femenina, entonces, no, el amor de tal manera, las referencias estéticas que uno tiene con su cuerpo de tal manera, cómo describes a una mujer, o sea, siempre hay como una expectativa que realmente se convierte en un peso y limita el proceso creativo de las mujeres, porque obviamente es parte de del mismo encasillamiento de, bueno, si es literatura femenina, vas a hablar de esto y esto, y vas a hablar de tal manera, y vas a contar cierto tipo de historias, no se esperan a lo mejor una historia de cosas oscuras, de terror, de rabia, de otras formas de experimentar el ser mujer, que obviamente o sea, como los cánones ya más patriarcales de la literatura, cuando se habla de personajes mujeres o de historias de mujeres, también es con ese sesgo, ¿no? Del estereotipo. Entonces, por eso me gusta más referirme como a literatura de mujeres, escrita por mujeres. Pensaba, o sea, te escuchaba y pensaba entonces en literatura escrita por mujeres para mujeres o literatura escrita por mujeres para todas las personas, porque viste que también hay como esta idea de, no, eso es de mujeres. Sí. Y las cosas de mujeres, que esto también es una como, tengo como varias semanas en la idea de el universal masculino. Sí. ¿Sabes? Si es una película dirigida por un hombre, es universal. Claro. Ganadora de premios, ¿no? No, eso es de mujeres. Sí, si lo dirige una mujer, es para que lo vean mujeres. Y pasa lo mismo con los libros. Y fíjate que incluso, o sea, el otro día estaba viendo que el porcentaje de mujeres que leen es mayor que el porcentaje de hombres que leen. Pero no te crees que las mujeres leen mujeres. O sea, ahorita hay una ola ciertamente importante, sobre todo en Latinoamérica, de mujeres escritoras, sí, la ola latinoamericana, espectacular, y bueno, creo que eso está ayudando mucho, ¿no? Al todo el tema de la difusión. Pero en la cotidianidad no es muy común escuchar que la gente todavía, no es tan común que se lean a mujeres, incluso a las propias mujeres. Sí, que de hecho preguntas una escritora y la gente se queda pensando como, pero le preguntas por un escritor, ¿quién? Exacto, o se van a las referencias de las más clásicas, pues digamos, no hay un conocimiento como de qué se está haciendo ahorita, eso es lo que yo siento, de las escritoras contemporáneas, de la actualidad,
O sea, creo que, bueno, tenemos algunos referentes, qué sé yo, María Calcaño, que bueno, igual es bueno traerla, Claro, porque hizo sí, cosas muy importantes. fantástico. Pero creo que ahorita nos hace falta eso, como que difusión, y bueno, sobre todo aquí en Venezuela, creo que no nos está llegando lo que se está haciendo. No. E incluso no se está visibilizando lo que se está haciendo aquí. Y creo que o sea, Falta todavía es un importante poquito. tocar como este tema de, claro, en Venezuela se está o no se está escribiendo, porque podríamos pensar, no, aquí, bueno, por las situaciones que nos tocan, que nos han tocado vivir durante los Sí, últimos años, parece que no hay producción artística, ¿no? En todos los espacios. Y creo que en la literatura hay como no quiero decir complicaciones, pero sí como unas particularidades que tienes, bueno, tienes que tener un espacio para escribir, luego entonces tienes que tener a alguien que te edite, luego tienes que tener claro. una editorial que te publique, o sea, son como muchos pasos. Y yo no sé hasta dónde la crisis ha llevado a que no se escriba o que la gente esté publicando fuera del país y no se esté haciendo, porque Sí, ciertamente ahorita que nombrabas como esta movida nueva, se está hablando del nuevo boom latinoamericano, y ese sí, nuevo boom latinoamericano está encabezado por mujeres como Mariana Enríquez, por ejemplo, sí. que está haciendo un trabajo increíble, o Fernanda Melchor, que también está haciendo cosas muy interesantes, y así, o sea, Sí, podemos yo creo nombrar una de cada país, pero que sí, que igual hay un movimiento o unas situaciones políticas importantes sucediendo en su país y esto no ha limitado que se siga promoviendo la literatura. O sea, creo que aquí a veces se siente como un gran silencio en el tema de la literatura. Como que, por ejemplo, el boom latinoamericano, vemos Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, o México, sea, y entonces como que dónde están estas autoras venezolanas sí. que a lo mejor sí se están produciendo esas cosas. Yo conozco compañeras que están produciendo literatura, pero creo que hace falta visibilización y creo que también hace falta apoyo institucional. O sea, tenemos algunos concursos de poesía, sea para libro o para publicar algún poema o una antología, pero creo que nos hacen falta más. O sea, en comparación con la cantidad de concursos y convocatorias editoriales que hay en otros países de Latinoamérica, siento que aquí todavía falta. Que al final esa es la plataforma que tiene la escritora para mostrar su obra. Porque también tenemos el tema de que la autopublicación está muy mal vista. Sí, O porque no sea, tienes un como que te respaldo autopublicaste y no tienes el sí, respaldo de una casa. intelectual de un círculo Uh-huh. de que fuiste elegida, de que tu obra fue elegida para publicarse. Claro. Entonces creo que hace falta más espacios para compartir la literatura también. Nos hace falta círculos de lectura más presenciales. Estoy necesitada. Claro, sí, Sí. y eso hace también Uh-huh. que la cosa se aleje de ser como un mito, porque a veces la literatura parece como un mito. Y una cosa muy La gente que lejana, escribe, sí, y eso es algo difícil. Y dígame la poesía. O sea, la sí. poesía la gente lo ve como que, bueno, yo siento que es lo que más ahorita estamos viendo, por suerte, como, o sea, Indira Carpio, Uh-huh. Yanúa León, o sea, hace Son poco fantásticas, sí. yo organizaba con una compañera algunos espacios para recitar, invitaba a algunas compañeras, entonces ahí se socializaba más el tema de la poesía. Claro. Pero sí siento que en la actualidad está como un poco apagado todo lo que tiene que ver con la literatura aquí. Hay algunos concursos que están todavía apostando por eso, el Rafael Cadenas, pero falta. Yo creo que falta Claro. ese apoyo. ¿Dirías entonces que hace falta leer y estudiar más a mujeres? Porque si lo vemos desde la educación, leemos muy poquitas, para no decir ninguna, Sí, en el canon literario mientras estamos estudiando, ¿no? En la sí, escuela. y yo creo que definitivamente sí hace falta leer más literatura escrita por mujeres. Eh, y claro, desde el ámbito del estudio de la literatura, a veces hay, digamos, pioneras en cosas, bueno, esto nos pasa en el arte y en todo, ¿no? Uh-huh. Hay pioneras de cosas en la literatura como el realismo mágico, del que tanto se habla ahorita, entonces, Sí. claro, se menciona a Márquez, a Cortázar, no sé qué, pero no se menciona a Elena Garro, autoras que estaban haciendo lo Sí. mismo en su época y con más dificultades incluso para desarrollar Sí, su proceso creativo claro. y quedan como en la sombra. Bueno, a estas alturas nos estamos enterando de autoras que eran anónimos o que Un cambiaban su seudónimo. nombre a un nombre de hombre para poder ser publicadas. Uh-huh. Y todavía estamos viendo como esos estragos y esos baches en la historia que nos han como privado de conocer estas propuestas, pues. Entonces, Claro. sí, creo que hay que fomentarlo y
No como, bueno, tenemos que abrir un apartado de género para leer mujeres, no. O sea, sí me va, la verdadera paridad, ¿no? No Claro, la paridad forzosa y la inclusión sino la forzada. inclusión Esa sí es forzada, la sí, inclusión esa forzada. sí es la inclusión Sí. forzada, ¿no? Como, eso me pasó una vez Ok. en la universidad. Estaban dando como una lista de autores que íbamos a revisar de directores de cine, ¿no? Y entonces yo leo la lista y le digo al profesor como, ajá, pero no hay ninguna mujer. Y él me dice, no, es que tendríamos entonces que poner en la parte del pensum una categoría que sea cine y género, para entonces meter. Porque sí, Y yo le digo como, claro. ya va, pero no, o sea, solamente que tengamos como un poquito de equilibrio aquí en lo que estamos poniendo, no que la tengo que estudiar aparte, ¿sabes? Como el bicho Exacto. raro del arte. Claro, todos estos artistas y esa. Ajá, sí, y por suerte el profesor sí cayó en cuenta de que lo que estaba diciendo era ilógico y Claro. pudo haber un poquito más de equilibrio, pero siempre se piensa eso, como que es una cosa, lo que hacen las mujeres para las mujeres. Y es Ajá, y es aparte. aparte. Y es aparte. Sí. Regreso, esta idea del universal masculino, de que si está hecho, todo el mundo vive las experiencias de los hombres, Sí, pero las de las mujeres, solo las mujeres. sí. Y creo que con la literatura se nota un montón, Ujú, porque quizá toda una película puede ir al cine y no sé quién la dirige, claro. pero Está cuando más vas a presente escoger, el nombre, ¿no? exacto, Cuando. pero cuando escoges qué leer, Ajá. dejas la sección, que de hecho también en las librerías hay mucho de eso, como que Sí, mujeres por allá, sí, sí. y todo lo demás. O sea, que infantil, no sé qué, no sé qué, no. Ujú, sí, a mí se me hace muy raro, la verdad. Y estamos en Sí, el 2026 y sí, seguimos, ¿verdad? pero porque tenemos que estar aparte, Ujú, ¿sí? sí, total. Quería preguntarte cómo ves los temas que incluyen las mujeres en su manera de escribir, o sea, como sí, los temas que utilizan para escribir. Bueno, yo creo que ahorita está como muy presente, o sea, en lo último que he estado como leyendo y viendo, he visto diferentes perspectivas de cómo ilustrar en la literatura la rabia. Okay. Eso me ha llamado mucho la atención. Eh, Como que estos sentimientos como incomprendidos de las mujeres, que obviamente lo que está detrás es un montón de, por supuesto, frustraciones, limitaciones, cosas que nos hemos Discriminación. aguantado, discriminación, y cómo esto se va manifestando luego de maneras oscuras. O sea, a mí me llama mucho la atención, y esto también sale del estereotipo de lo femenino en la literatura, Sí. que estas escritoras del momento actual están planteando personajes mujeres oscuros, mujeres malas, mujeres que Pero no, matan, pero no que, y no la la mala mala, del estereotipo, ¿no? exacto, Sino no la mala seductora, la exacto. complejidad de esa oscuridad que se ha ido gestando en el interior de las mujeres debido a nuestro propio entorno y a todas las cosas que padecemos a diario, ¿no? Entonces eso me está llamando mucho la atención Sí, ahorita, como el rechazo a la maternidad, esta. que es muy No, interesante además desde uh-huh, dónde se hace. sí, como, no soy la mamá negada, que qué chévere tener mi hijo, no, sino que ponen personajes de mamás que no quieren ser mamás, Uh-huh. que no soportan la maternidad, que no tienen esa dulzura al interactuar socialmente, sino que son personajes muy complejos. O Sí, sea, y eso me gusta, que sí. se está haciendo, que se está trayendo esa realidad. A mí, yo no he tenido la oportunidad de leer a Mónica Ojeda, pero Uh-huh. he leído cosas fantásticas de ella, digo como en las críticas, creo que es Sí, peruana o ecuatoriana, no recuerdo ella es ahorita, ecuatoriana. Ajá. que ella escribe también de suspenso y tal. De hecho, Sí, lo descubrí por un estudiante que me dijo, profesora, descubrí a Mónica Ojeda. Y yo no la espectacular. conocía. Y me llega por un estudiante porque, claro, cuando a mí me toca estar en aula, trato de que haya el equilibrio de, bueno, vamos a leer Claro. a un autor y un autor, o sea, un autor, un autor, un autor. Y estábamos en ese momento con Laura Esquivel, Uh-huh. aprovechando que salió como agua para chocolate, Sí. que además me parece muy chévere que esto está pasando también, que hay producciones latinoamericanas que están Uh-huh. basadas en historias de mujeres. Importantísimo. Y muchas películas que se están adaptando. Ahorita se Sí, adaptó también un cuento de Mariana Enríquez, sí, que ahí también se ve mucho lo de la rabia, lo que te la digo, Virgen de la Tosquera, ajá, la Virgen de la que Tosquera. además es una adolescente y no es no Ajá. es la adolescente tradicional, Uh-huh. Y que nos que, muestra la ay, televisión. fíjate que ahí nos hablan del amor Ajá, y no nos hablan de, ay, Dios mío, voy a pintar un corazoncito. No, ella
cobra venganza ella está porque molesta. este hombre no le presta atención. Sí, como tú. Y entonces, y no solo por Sí. eso, porque eso puede ser la capa superficial, pero lo que realmente te quiere decir el cuento es como ella vive en un espacio de violencia, Sí. ella vive en un entorno de abandono, de incomprensión, de limitaciones, de carencia, Sí. y todo esto se va gestando en su interior. Y ahí es que explota esa rabia. Sí. ¿No? Entonces yo creo que eso está, igual que Mónica Ojeda también, en Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, ella habla de dos adolescentes que quieren ir como a un festival de música que es como rock andino o algo así, y ahí ellas como que desatan como todo eso que tienen por dentro, que al final es constructo de la violencia que están experimentando, en este caso pues en Ecuador, todo lo que está pasando, el racismo, el clasismo, todo esto, ellas ya lo cargan encima, entonces ya eso es lo que explota, ¿no? Esa ira. Claro. Lo que llaman la ira femenina también. Ajá, pero es como... Que es una emoción es el humana. producto de todo, ajá, y es una emoción humana. Sí. Y en el caso de las mujeres, si lo quieren clasificar, pues es el producto de todo lo que vivimos en el ámbito social. O sea, creo que eso se está viendo muy reflejado ahorita en la literatura. Sí. ¿Te parece que entonces sirve para denunciar la literatura escrita por mujeres de alguna manera? Totalmente. Denunciar violencia basada en género, que además es una de las cosas que más nos toca en la vida y que parece que es una cosa de mujeres nada más, la violencia basada en género. Totalmente. Pienso hay un libro que se llama ¿Por qué volvías cada verano?, que es de una autora que se llama Belén López, no me acuerdo ahorita de dónde es, creo que es latinoamericano, pero ella allí narra toda la violencia sexual que vivió por parte de un tío, y prácticamente gracias a que ella pone a la luz esto a través del libro, es que se termina de resolver el caso. Ella pasó casi toda su vida atrapada en ese caso sin solución, sin justicia. Claro. Yo creo que así hay muchas ahorita que están visibilizando el tema de los femicidios, del aborto, el acontecimiento de Annie Ernaux. Qué bueno. Yo no me he leído que además es un crimen confeso. Yo me vi la película. Dios, increíble. Y dije, no me voy a leer el libro. Porque es fuerte, yo hasta tenía sueños se sufre, al respecto, sí, como si era la protagonista. Imagínate cómo tú encarnas eso y ahí es que lo entiendes. Y una manera, es la manera en la que, claro, y la película, no recuerdo ahorita quién es la directora de la película, pero está muy bien hecha. Muy bien hecha. Entonces dije, no me voy a leer la novela porque... Y fíjate que cuando ella aborta, el aborto era ilegal en Francia. Y ella al publicar su libro, El acontecimiento, básicamente está confesando un crimen. Sí, sí. Ella se ganó hasta, creo que el Nobel. Ella sí, creo que se lo ganó. Y eso es algo importante. O sea, y a partir de ahí empieza entonces la lucha por la despenalización del aborto. Ajá, sí, ella viene a formar parte del movimiento, que también estuvo Agnès Varda, la cineasta. O sea, el arte tuvo mucho que ver en cómo se movió el tema de la despenalización del aborto en Francia. Que también es como la manera en la que la sociedad lo empieza a entender. Exacto. O sea, porque... O sea, yo creo que el arte sirve sí mucho como para disfrutar y pasarla bien y todo esto, como toda esta experiencia sublime, pero también para entender dónde estamos viviendo. Y para tocar a las personas verdaderamente. O sea, yo creo que la historia es muy poderosa porque creo que la cotidianidad está llena de historias. Y aunque sea inconscientemente, es lo que más nos llega. Sí. Una historia bien contada, así te estén echando un chisme, un cuento de una amiga, no es lo mismo a que tú ves así por encima, y sí, abortó. Claro. Y además... Y te haces que empatices, ¿no? Tienes como una sensibilidad y tú dices, bueno, pero ella con el acontecimiento, pero era una estudiante y quería seguir estudiando. Impresionante, sí. Claro, no hay manera de que tú no te pongas del lado de ella y digas, bueno, sí, que la dejen, que pueda abortar para que pueda continuar como con su vida, porque si no se le trancaba todo, ¿no? Y es una manera como de acceder a esa realidad desde otra perspectiva también. Igual que con el de ¿por qué volvías cada verano? Y ella incluso pone partes de las declaraciones que tiene que dar en la policía, en todo, archivo, todo. O sea, ya tú ves de cerca, algo es escucharlo, algo es ver de cerca todo lo que tiene que pasar esta mujer para que le crean que fue abusada desde niña. Claro. O sea, creo que tiene otro impacto, un impacto como más directo, y eso, la empatía. Sí, cuando está... Pensaba también en Cometierra. Increíble. Que además... También vi la serie. Yo no he visto la serie. Increíble. Que Cometierra además la censuran en Argentina. Sí. Es como esto no se puede leer en las escuelas, imagínate. Y es como, pero no dice nada. Al final no es una cosa que a mí me parece que haya que censurar, ¿no? Que quizás también puede ser como mi manera de entender el mundo, pero Cometierra... Y fíjate que la censuran supuestamente por un tema de que tiene escenas sexuales explícitas descritas en el libro, y
Si hay una, o Y dos creo será que- demasiado. Y que al final, no, o sea, yo ni siquiera Y la que- recuerdo. Exacto, o sea, ese no es el tema central del libro. Entonces, ¿qué está No, censurando realmente? ¿a Que se dónde? denuncia una vez más el tema de los De los femicidios, de los feminicidios. cárteles, de la violencia Ujú. que atraviesa obviamente siempre las más perjudicadas son las mujeres, que al final Y lo que es que te una quiere violencia decir estructural, porque al estructural. final lo que hace, ahorita no recuerdo el nombre de la protagonista de Come Tierra, es que consigue, ¿no? Estos Ujú. cuerpos asesinados, ¿no? De mujeres. Sí, a los desaparecidos, a las mujeres. Entonces, Sí, claro, que no tuvieron respuesta del Estado. exactamente. Es una Entonces, denuncia al Estado. entonces Esa es la verdadera razón por la que porque la el está señor censurando. presidente de Argentina no nos deja leer esta novela? Entonces, cuando no, es prohibida en las Muy escuelas, fuerte. también es ver cómo voy a empezar a poner conspiranoica como en todos los abecedarios. Cómo entonces la estructura no quiere que te enteres o que lo veas o que lo sepas o que lo escuches, porque hay que seguir estando como estamos, ¿no? Claro. De alguna manera. Claro, es parte de la censura y es cuando tú dices, Dios mío, verdaderamente hemos avanzado. Porque de Mi ahí pregunta al todos los montón de días. libros y cosas escritas por mujeres que fueron hasta quemados, desaparecidos del mapa para que no tuviéramos registro ahorita, estamos como involucionando en ese sentido tal vez. O sea, que ahora están otra vez censurando los libros de las mujeres. Es preocupante. Sí. Sobre todo siempre con esas temáticas. Exacto, siempre con esas denuncias. porque si es la novela rosa, lo que se conoce como la novela rosa no se censura, o que hubo un momento, no sé si lo recuerdas, creo que fue como entre el 2010 y el 2015 que empezaron estas novelas escritas por mujeres que eran como eróticas, Sí. ¿no? Que si pídeme lo que quieras, Ajá, que si sí, las claro. sombras del Grey, que si no sé qué más. Claro. Eso era boom y nadie censuró esas novelas que sí tienen Correcto. contenido muy explícito. Ajá. Y andaba Pero no son una denuncia, no son una postura política. No se están metiendo con nadie. Ajá, claro. Estas novelas que hablan mucho de la maternidad me parecen súper interesantes, sí. porque te ponen en otro lugar, como a reflexionar en otras cosas. Entonces quizá también, claro, si dejo que las mujeres sigan escribiendo de la maternidad que no es bonita, le gusta, no, porque entonces además es culpa de las mujeres la baja natalidad. Vas a terminar como en Rusia, que estamos dando el psicólogo a las mujeres que no quieren Y no parir. lo puedes decir en voz alta. Si alguien te escucha va presa y es como... Impresionante. O sea, y además, ahora que con el libro polémico que está de moda de nuevo, El cuento de la criada. Y yo no lo he leído. Pues yo no me lo he leído, pero me vi la serie. Ajá. Y lo tengo ahí. Que también escucho que la serie es muy buena. Es muy buena. Y en estos días, claro, a propósito de que sale como el spin-off, que es Los Testamentos de las Hijas de Gilead, que ella lo escribe 34 años después. O sea, porque este sale, si mal no recuerdo, en el 80 y algo, 84, Ajá, una cosa sí, así, algo sale, así. no recuerdo. Y 34 años después que hace como este segundo libro, que son las hijas de los comandantes, ¿no? Y de las que son niñas secuestradas. Fíjate, ok. Entonces, claro, han estado hablando mucho de la novela y ella dice que no inventó nada, porque es como ahora la nueva reina de la distopía, ¿no? Claro, es como poniéndola a ella como que es una distopía y ella dice, no, son recortes de periódicos y de noticias de diferentes lugares del mundo donde las mujeres son obligadas a parir, donde no pueden leer, se les quita el derecho tal, derecho Eso es lo que me encanta de las distopías, que después tú dices, no ¿qué tan distopía? No son distopías nada. Es lo mismo que pasa, pero estás leyendo, es como leer la noticia, solo con un poquito más de recurso narrativo. Sí, tal cual. Yo quiero leer ese libro. Yo también, pero tengo otras cosas en cola. Sí. Hay una cola larga. Te quería preguntar también, ¿crees que las mujeres que están escribiendo hoy, o sea, van a ser referentes mañana como de las cosas que están sucediendo, que nos están sucediendo? Definitivamente, porque yo creo que siempre lo más ficción que puedas escribir, bueno, siempre va a estar obviamente alimentado de la realidad, de tu entorno, de las personas que te rodean, y siempre la literatura siempre es como una evidencia histórica, sea de cómo funcionaban las cosas en ese momento. Imagínate en el caso ahorita de lo que estamos hablando de la escritura escrita por mujeres, valga la redundancia, como que cómo estaba la situación de las mujeres en la sociedad en ese momento, ¿no? De qué estaban hablando, qué les preocupaba, qué necesitaban denunciar. Yo creo que es fundamental, y que es fundamental preservar esas escrituras, no dejarlas olvidadas, no dejarlas abandonadas, seguir trayendo sobre la mesa a las escritoras, hablar de sus libros, hablar de lo que están haciendo, no dejar que mueran el tiempo
y en la invisibilización, que es algo que yo creo que vamos a seguir luchando. Sí. Sí, Totalmente. porque además pienso que no es como lo que decías hace un rato, ¿no? Que no es tan accesible y que vas a las librerías y no tienes. Y por ejemplo, aquí en Venezuela toca o si alguien se va de viaje, tráeme tal novela, tráeme Totalmente. el libro O de alguien sale una primera edición y no vuelven a y no editarlo. sale más. Hay obras que ya Exacto. no encontramos. Ujú. Entonces así se van perdiendo y perdiendo en el tiempo y creo que esa es como la, el recurso histórico que hay que buscar preservar. Claro. Seguirlas trayendo, traer a las que ya tienen décadas escribiendo, como a las que están escribiendo ahorita también, y eso. Creo que nosotras nos queda Es la esa labor tarea. porque no lo van a hacer por nosotras, lamentablemente. Sí. ¿Nos puedes nombrar una autora fundamental en este momento que tú digas, a esta mujer hay que leerla porque sí? Diría Elaine Villar Madruga, que es una escritora cubana. Su libro El cielo de la selva me parece fundamental. Justamente uno de los temas que trata es la complejidad de la maternidad, el cuerpo de las mujeres al servicio del capitalismo prácticamente, se cuestionan muchas cosas, por qué parimos, a qué mundo estamos trayendo a los niños también, para qué. Claro. Me parece una gran metáfora de todos estos niños que nacen para la guerra, para la violencia, para el desastre que estamos viviendo ahorita en el mundo. Trabajo forzado. Totalmente. Y también de cómo el cuerpo de la mujer es valorado o es considerado útil en tanto que funciona para la reproducción. Siento que es fundamental la vida madura. O sea, además parte otra vez de esto de lo oscuro. No te va a dar un estereotipo de mujer ella que está trillado, sino que te muestra muchas perspectivas porque tiene varios personajes de mujeres que tienen diferentes visiones de este tema y las ves ahí inmersas en esta violencia. No te voy a hacer tanto spoiler, pero me parece súper interesante. Cuéntanos qué estás haciendo, Alborada, estás escribiendo, vas a publicar, dónde te leemos. Bueno, creo que lo más importante que estoy haciendo ahorita es rodearme de otras mujeres que escriben. Eh, o sea, siento que siempre se nos ha dado como una concepción de la escritura como muy solitaria Uh-huh. y que sabiendo que las mujeres en todos los ámbitos y en el arte también siempre estamos en resistencia, creo que es importante juntarnos. He tenido la oportunidad de escribir en grupo, de participar de talleres en los que nos vamos acompañando los procesos de los proyectos que tenemos. Ahorita estoy recibiendo una tutoría de Sol Linares, que es una gran autora de las nuestras de Venezuela, y ella nos está como guiando en el proceso de escritura de nuestra novela. Y eso, o sea, leer autoras, juntarme con autoras, no solo venezolanas, sino de otros países, de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de compartir con varias autoras en México y fueron un montón de muchas partes del mundo y eso fue hermoso porque cada una con su acento, con su historia y todas nos íbamos acompañando y leyendo en voz alta un capítulo, un poema, cómo vamos, recibimos feedback, nos recordamos que nuestra escritura importa. Claro. También nos subimos el autoestima ahí. Y eso, creo que es importante ahorita salir como de ese espacio privado un poco y de esa soledad del escritor, porque me parece también algo muy masculino, Sí, que está en el muy ático, patriarcal, ¿no? está en el Como ático estoy en mi escribiendo. ático y lo único que hago es escribir. Nuestras O me voy a mi realidades, cabaña. nuestras realidades son muy distintas, Claro. tenemos que cuidar, tenemos que trabajar. De la triple jornada se nos une la jornada de nuestro proceso creativo sin garantías, ¿no? Sí, Y entonces el acompañamiento creo que es importante como para no desistir, para seguirnos apoyando y bueno, seguir haciendo lo que nos gusta, lo que creemos. Y además muy bonito eso que dices de estar porque siempre ciertamente las mujeres estamos en círculos, ¿no? Sí. Círculo de mujeres, en red, en el tejido, sí, la red de apoyo no sé, en la crianza de los hijos y las hijas, o sea, siempre como, creo que el ejercicio de la existencia femenina siempre tenemos como amigas, las comadres, ¿no? Que también están siempre como alrededor, o las hermanas, y me parece muy lindo como esta experiencia de hacerlo colectivo porque es mucho más nutritivo que estar allá en el ático. Total. En la oscuridad con una vela. No sé si has escuchado una escritora que se llama Gloria Anzaldúa. Ella habla de comadres de escritura. Sí. Ajá. Entonces ellas eran su apoyo fundamental en enfermedad, en precariedad económica, en huecos creativos, porque ya la vida le pesaba demasiado y más sostener un proceso de largo aliento como es la escritura.
y siempre sus comadres de escritura le revisaban los manuscritos, le decían que siguiera con esa idea, que no desistiera, y yo creo que eso es muy importante ahorita para las mujeres que escribimos, hacer comunidad. Muchísimas gracias, Alborada, por esta Gracias a ti, conversación. me encantó. Me encantó. Voy a ser muy feliz que hayas venido. Ay, gracias. Terminamos así nuestro Besa Live. Recuerden comentar, dejar like, compartir y bueno, déjenos como nombres de escritoras que quieran que conozcamos más adelante. Chau. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.